No. ¿Qué pasa? Ella no quiere. ¿De qué estás hablando? De Lucía. Lucía no quiere que estemos juntos. ¿Es una broma? Ojalá fuese una broma, Lucas, pero no. Por favor, dejemos esto aquí, Lucas. Esto fue un error. Vale. Vale. Usted se ve raro con ese smoking, Castro. Raro, pero guapo, ¿no? Raro, pero raro. No sé, no parece usted. ¿Y entonces qué parezco? Como sus amiguitos, esos de tacuche y zapatito y el reloj, de esos que van ahí y salen de la manita y de esos. ¡Voy! ¡Voy! Adelante. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Vengo a buscar a Adrián. Castro. ¿Qué hace usted aquí? Y vestido así. Voy a la ópera. ¿Con nosotros? No estaría mal. Eloísa, Estamos cerrados. ¿podemos hablar? ¿Y usted es? Digamos que por ahora la esposa legítima de Carlos Ubizarreta. Me parece que no tendría por qué haber venido. No me interesa hablar con usted. Qué curioso. Porque yo creo que justo tenemos mucho de qué hablar. Vale. ¿Qué estás haciendo? Empacando mis cosas. Me voy a mi casa. Nunca debí haber venido. Tendría que haberme dejado llevar por lo que sentí desde el principio. Desde que surgió el tema de venir aquí. Yo tendría que estar en mi casa con mi hijo, pero no vine, ¿verdad? Y ya ves lo que pasó. Vale, no entiendo nada. Estábamos ahí, pensé que nos estábamos reconciliando y de repente me dejaste solo. Cuando estábamos ahí besándonos, se me apareció Lucía y me hizo así. No te creo, no entiendo. Sabía. Ya sabía que no me ibas a tomar en serio, Lucas. Ay, pero por favor, lo que me estás diciendo es una locura, vale. Pero es que te digo que la vi, se me apareció. ¿Qué hago, Lucas? La vi. Bueno, de pronto te imaginaste eso porque te sientes algo culpable. Sí, me siento muy culpable, pero la vi. Lucía no quiere que estemos juntos, Lucas. Y por algo es. Ya estoy aquí. Pasa y cierra la puerta, por favor. Sí. ¿Por qué me citaste a estas horas? No sé, será que en este lugar me siento cómodo, me siento contenido. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida. ¿Qué está pasando? Estoy desorientado y confundido. Estoy intentando buscar una salida y no la encuentro. No sé si sepas que Felicitas quiere demandarte. Una de las cláusulas del contrato prenupcial indica que si existe infidelidad de cualquiera de los dos, pueden llegar a perder gran parte de su fortuna, claro, si se comprueba el adulterio. Pero tú no tienes pruebas en contra de ella. Sí, ya lo sé, pero eso es lo que menos me importa. Entonces, ¿qué es? Que yo, que soy un hombre que pocas veces tuvo miedo, esta vez tengo miedo de perder a Eloísa y que sea para siempre. Así que usted quiere ir a la ópera. Y por eso se vistió así. Sí, mire, lo renté. Casi nuevo. No muy caro, pero mire. Híjole, qué pena, pero solamente tengo 2 boletos. No se preocupe, si quiere yo voy con ella. Yo no sabía que a tanta gente le gustaba la ópera, De verdad, no me lo imaginaba. Lo siento. Sí, yo también lo siento porque me hubiera gustado ir. Bueno, no se preocupe, ya habrá otra oportunidad. No, yo me voy con mi novia a bailar salsa. Ay, ¿a poco usted baila salsa? ¿Qué no está viendo? Mi zapatito de baila, mi rey. ¡Azúcar! Bueno, ya es suficiente. Pero ya es suficiente. Después le prometo que lo invitamos a otro lado. Sí, claro, va a haber otra oportunidad. Porque con eso que vamos a ser casi familia. ¡Azúcar, digo yo! Supongo, bueno, no, estoy segura de que sabes la verdad. Así que no tenemos que ser hipócritas. Yo no tengo nada de qué hablar con usted. Comencemos por lo que tenemos en común. Mi marido. Sé perfectamente que estás saliendo
con él. Mire, señora, esta situación me parece muy incómoda. Si quiere usted alguna explicación, ¿por qué no va y habla con Carlos? De verdad, yo no tengo nada que hablar con usted. Ahora le pido que se vaya. No quiero problemas. Ma, ya es tarde, ¿por qué no has cerrado? ¿Es tu hijo? Sí, Miguel. Yo ya me iba. Le voy a dar el divorcio a Carlos. Eso sí, le va a salir muy caro. Y quién sabe, por ahí puede salir alguna sorpresa. Guapo. Mamá, ¿qué quiso decir esa mujer? Que estás muy guapo. No insistas, Lucas. No quiero estar ni un minuto más aquí. Ay, vale, por favor, ¿sí? Ya tomé una decisión. No me vas a hacer cambiar de opinión. Pero, ¿cómo vas a hacer? Ya sabes que todo el equipo técnico viaja mañana. Pues no sé, no me importa. Me voy en taxi, en camión o de aventón, pero no me quiero quedar aquí. No puedo estar aquí. Cada vez que te miro siento que estoy traicionando a mi amiga. Lucas, no puedo soportarlo. Me haces mucho daño. ¿Qué pasó, Ale? Nada, ya me voy. Lucas, tú no te puedes ir. Te faltan un montón de escenas que grabar. No me voy con él. Me voy a ir sola. ¿Qué pasó? No importa lo que pasó. Yo no me quedo ni un minuto más en esta casa. Vale, por favor, ya te dije, no te puedes ir sola y mucho menos de noche. Bueno, yo tengo que regresar esta noche, así que pues, si quieres te llevo. Muchas gracias, Gabriel. ¿De qué? Amiga, ¿qué pasó? ¿No te ibas a regresar mañana? Sí, esa era la idea, pero decidí volver hoy, como verás. ¿Y Tomás? Está durmiendo. Ay, ese niño es un encanto. Sí, sí lo es. Bueno, Gabriel, gracias otra vez por traerme. No, de nada, pero me gustaría quedarme un rato, tomarme un café. Quiero que me cuentes lo que pasó en la playa. Parece que saliste corriendo, como escapando de algo, de alguien. Nos tomamos el café, pero no quiero hablar de eso, ¿ok? Ok. Amiga, muchas gracias. Si quieres, ya te puedes ir. Es que me tengo que quedar. En la casa está Jessica. Con Diego. Un bombón. Cuando me hablaste y me dijiste que venías para acá, yo dije, no, jamás me imaginé esto. Así todo pipiris nice y todo. Para que veas, ¿eh? Lo renté para ti, porque te voy a llevar a un lugar bien chipocludo, ¿eh? Ay, ¿a dónde? A la ópera. What? ¿Y yo qué voy a hacer ahí? Con puro viejito. Ay, no, Diego, eso es bien aburrido, chiqui. Me duermo. No hay manera que yo vaya ahí, pero... Pues ya que estás vestido así de fiesta, te voy a llevar a una fiesta. Así, como que, pues, ¿a dónde es la fiesta? Que yo no sabía. ¿Ah, no? Es una fiesta muy especial. Y los invitados somos tú y yo. Y ya. No, pues vámonos, Riquis, ¿no? Solos por fin. Ahora sí no te me escapas, Diego Castro. Pues esta pelillo ya la vi. Qué buena estuvo la ópera. Sí, me la habían recomendado muchísimo. Tú sabes que yo quería que fuéramos a mi casa, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero no quisiste. Benicio, yo creo que... Yo quería que pasáramos la noche juntos. Estás muy hermosa. Tenemos que ir despacio. Por favor. Sí, claro. Todo lo despacio que tú quieras. Tú me importas de verdad y tranquila que yo sé que esta relación va a crecer mucho. Incluso vamos a llegar a casarnos. Lo sé. Vale. Salva. Me enteré de que tu fan se fue con Gabriel. Sí, se quería devolver, así que Gabriel, que siempre anda merodeando por ahí, se ofreció llevarla. ¿Y eso te molesta? No me molesta. Me molesta que me quieran quitar lo mío. ¿Y Vale es tuya? Ah, ya sabes lo que quiero decir. Vale es mi fan, no la de él. ¿Y yo qué soy? ¿Tu compañera de trabajo? ¿Tu amiga? ¿Tu ex? ¿Qué soy? Whatever. Yo esta noche no quiero dormir sola. Ay, ¿no ves?
Lucas, no podemos estar separados. Somos el uno para el otro. Yo te amo, Lucas. Lucía. Sí, amiga. Soy yo. No puedo creer que estés aquí. Vine para hablar contigo. De Lucas. Ay, amiga, me siento pésimo. En cuanto me enteré que ustedes habían tenido un romance, enseguida terminé con él. Yo no quise traicionarte, amiga. Nunca hubiese imaginado algo así. Es lo mejor. Vale. Tú no puedes estar con Lucas. Nunca más. Ay, Lucía. Nunca más.